Esta mañana cuando vinimos a la oficina, bajamos del auto, estábamos ahí con Maru viniendo, entrando, y apenas bajamos del auto empezamos a entrar y sentimos ¡pum! Un choque en la puerta acá, al lado de mi auto. Un camión viejo, pero re viejo, que llevaba materiales de construcción, piedras, ¿viste? Y bolsa de cemento. Se tragó otro camión de esos de transporte de alimentos que frenó de golpe, no sé por qué frenó, y el camión frenó, pero se ve que no tenía freno nada porque se lo tragó como venía. Hizo el ruido nada más de los frenos, porque frenar no frenó nunca. Y se lo tragó y volaron piedras para todos lados, bueno, y al lado de mi auto, ¿viste? Yo me quedé así parado y Maru me dice, anda a ver el auto. Y yo no quería ir a ver, ¿viste? Dije... Y bueno, fui a ver, no había pasado nada, entonces Mabel me dice, ¿por qué no lo entrás? Bueno, cuando voy saliendo para entrarlo, una señora viene caminando por la vereda con cara sonriente, espléndida así, y me miraba y se reía. Y yo la miraba y digo, le veía cara conocida, pero qué sé yo, ¿viste? No sabía de dónde, digo, bueno, la saludo, digo, le iba a decir hola y me dice, gracias. Yo dije, se equivocó, en vez de decirme hola me dijo gracias. Gracias, me dice. Y yo la miré como diciendo, ¿por qué? ¿Viste? Gracias porque vos me predicaste y yo me convertí a Cristo, me dice. Uy, dije, ¿cuándo fue eso? ¿Viste? Y ella me dice, acá en la salita. Yo estaba en la salita, estaba mal, estaba mi vida destruida, era un desastre, dice, y vos me predicaste y me cambió la vida. Me empezó a contar que el Señor la sanó, que después ella vivía un infierno con la suegra, dice que estaba en una guerra tremenda, continua, no tenían paz con el esposo, estaban mal, con los hijos, ¿viste? Y, bueno, se la hago cortita porque estuvo bastante tiempo contándome, se convirtió la suegra, se convirtió el esposo, se convirtió los hijos, están todos congregando. Y yo decía, ¿por qué no vienen acá? ¿Viste esto de trabajar para el reino? Y no hacer prosélitos, no me gusta mucho. Pero yo digo, mirá vos cómo... Claro, después me acordé que estábamos con los misioneros recorriendo y no había visitas para hacer. Y yo le dije, no nos vamos a quedar acá, vamos a salir a predicar. Y vamos acá a la salita, y fuimos a la salita... Y entramos a la salita y, claro, sin tener dirección de qué hacer o para dónde ir, ¿viste? Y estaba esta mujer, había una enfermera, y cuando yo empecé a hablar de mujer se sumó una enfermera que también recibió a Cristo, las oramos, ¿viste? A las dos. Y ahí me acordé de todo. Yo dije, mira vos, se cumple, ¿viste? Mi palabra no volverá vacía, sino que hará aquello para lo cual fue enviada. Y... a veces nosotros ni sabemos lo que podemos llegar a afectar. Vos fijate, por esa mujer, yo me acordé después, en mis adentros pensé, bueno, hice la oración, pero porque ella me dijo, yo soy católica apostólica romana, me dijo. Y ella me dijo hoy a la mañana, dice, y yo te dije que era católica apostólica romana, qué idiota, dice. Ahora me doy cuenta, dice, lo que es esto, es tremendo. El poder que tiene el Evangelio, dice, el poder que tiene Cristo. Y me predicaba, yo casi me convierto con ella también. La verdad que fue una alegría, me alegró todo el día, ¿no? Pero lo que es la palabra profética de los profetas, como Isaías, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías... Malaquías dije, bueno, todos ellos hablaron palabra de Dios que llegó hasta nosotros hoy. Pero yo quiero decirte algo, y déjame decirte algo antes de compartir la palabra de hoy. La palabra que vos hablás es palabra profética. Y es la misma palabra que estos hombres inspirados por Dios y por el Espíritu Santo hablaron. Y vos no tenés idea lo que puede hacer la palabra de Dios dicha a través tuyo a una persona. No tenés idea. Yo nunca me imaginé que la palabra que yo le hablé a esta mujer iba no solamente a repercutir en ella, sino en su esposo, en sus hijos, en su suegra y toda la familia que está alrededor y que se sigue afectando por eso. Y es una cadena que, como efecto dominó, ¿no? Que va afectando a otros y a otros y a otros y a otros y a otros. ¿Hasta dónde llegará esto?
¿Y todo por qué? Porque un día, y yo me pongo como ejemplo porque fui yo, ¿no? Porque un día decidí abrir la boca y compartir a Cristo. Yo te desafío, hermano, en el nombre de Jesús, a que seas profeta, a que hables palabra de Dios, a que le hables a la gente la palabra de Dios. Estamos haciendo que la palabra corra, ponemos carteles en la puerta de nuestra casa, ponemos calcos en nuestros autos, en nuestro Facebook, tenemos versículos bíblicos, pero qué poderosa es la palabra hablada. Puede cambiar vidas, puede cambiar familias, puede cambiar hasta una nación. Amén. ¿Lo creemos? Bien, vamos a Isaías 30, versículo 15. Alguno por ahí lo anduvo publicando en el Facebook. Isaías 30, 15. ¿Cuántos lo leyeron esto? 1, 2, 3. ¿Vieron qué palabra esta tremenda, no? Si tienen otras versiones, prepárense para compartirla. Pero dice, porque así dijo el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y después dice, al final, y no quisisteis. Qué triste estas últimas 3 palabras, qué triste, ¿no? Pues fíjate lo que dice. Pero qué triste el final. Vos lo vas leyendo y decís, sí, amén, 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 y no quisisteis. Oh, Señor. Pero vamos a orar para que el Señor nos esté hablando en esta tarde, noche. El Señor realmente haga que su palabra vivifique nuestras vidas y que esta palabra que dijo el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu, llegue a nosotros hoy como palabra viva, como palabra rema, como una palabra que puede cambiar la dirección de nuestras vidas como estamos llevándola hasta ahora. Amén. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por esta tarde, por poder compartir tu palabra, por aún esto que compartí recién de esta mujer. La bendecimos, Señor, a su familia, bendecimos a cada uno de los hermanos que se han convertido a través de ella. Y bendecimos, Señor, tu palabra en esta hora para que, como decíamos recién, tu palabra vivifique nuestras vidas, sea viva, sea eficaz, Señor, y atraviese todo nuestro ser para que no podamos seguir viviendo, Señor, en contra de tu palabra, ni viviendo como a nosotros nos parece, sino que realmente podamos entender cuán grande y cuán maravillosa es la salvación que tú nos has regalado, que nos lleva a poder verte a ti obrar y a nosotros, Señor, reposar y descansar en tus obras. Gracias, Señor, por esta noche y por esta palabra. Pido que quites de nuestro corazón y de nuestra mente todo lo que sea un obstáculo para que tu palabra llegue a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, tomo autoridad sobre este lugar, sobre nuestras vidas, sobre mis hermanos, y reprendo a todo espíritu que está en contra de tu palabra. A todo espíritu que se resiste a la palabra, a Cristo mismo, en el nombre de Jesús, lo echamos fuera de este lugar y de nuestras vidas. Señor, prepara nuestra mente y nuestro corazón para recibir lo que vos querés decirnos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos hablando en este tiempo de todo lo que implica la salvación, ¿no? ¿Se acuerdan que tanto el miércoles pasado como el domingo estuvimos hablando de esto? ¿Qué implica la salvación? Porque a veces decimos somos salvos, pero ¿qué es ser salvo? ¿De qué somos salvos? ¿Cómo es esto de la salvación? ¿Qué implica la salvación? Y la salvación, como dijimos días anteriores, lo envuelve todo. Toda la gracia de Dios está envuelta en el papel de regalo de la salvación. Y justamente la salvación fue encarnada en Cristo y Él se convirtió en el Salvador. ¿Y salvos de qué? Vimos el miércoles pasado, y yo le puse un título bastante interesante a la prédica,
¿Qué era? Pecados al rojo vivo. Y el domingo yo prediqué salvos de qué, y hablamos de qué. De la ira de Dios, salvos de la ira de Dios. Y se acuerdan que hablábamos de que la salvación fue cuando Cristo vino, es hoy y va a ser en el futuro. O sea que la salvación no es un evento futuro nada más, o es un evento pasado, sino es un evento presente. Estamos siendo salvados todo el tiempo. ¿Pero salvados de qué? De esto que vimos, de los pecados, de la condenación que produce el pecado. Fuimos salvados de la ira de Dios, que era a causa, ¿se acuerdan? Lo leímos en Romanos, por no darle gracias simplemente, por no reconocerlo como Dios, por no glorificarlo como Dios, no reconocerlo como tal, nos lleva a que Dios nos entregue a las pasiones, a los deseos, a los pecados más groseros. Pero el problema principal, ¿cuál es? El problema no es el pecado, el problema no es Satanás, el problema no es el mundo, porque fueron vencidos por Cristo en la cruz. ¿El problema cuál es? Cuando nosotros no creemos eso. Amén. Y en lugar de eso, nos volvemos personas ingratas, nos volvemos personas autosuficientes, nos volvemos personas, desagradecidas, que no reconocen a Dios. Y este pasaje dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, y en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. De alguna manera muestra cómo es la salvación. Pero ustedes se estarán preguntando seguramente, ¿qué título le pondrá Andrés a esta predicación? Nadie se le ocurrió, no lo preguntó nadie, pero no importa. Yo lo tengo que decir así para que quede bien lo que voy a decir ahora. Salvos de la aniquilación o de la autodestrucción, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes fíjense que justamente lo que dice al final es autodestructivo. ¿Por qué? Porque no quisiste. Amén. Y después ustedes van a ver cómo termina la historia, porque seguramente lo leyeron o lo van a leer, de cómo termina la historia del pueblo de Dios que no quiso ser salvo de esta manera, sino que fue a buscar ayuda a Egipto, empezaron a montar caballos, dice, a conseguir fuerza de otro lado, a conseguir poder de otro lado, porque querían vencer a sus enemigos, porque querían ser libertados, porque querían ganar la batalla. Entonces se esforzaron ellos mismos para poder tener la victoria, y fue todo lo contrario. ¿Por qué? Porque Dios le dijo cómo iba a ser la victoria o cómo iba a ser la salvación. La salvación no iba a ser a través del esfuerzo de ellos, ni a través del poderío de un ejército, ni a través del poder de una nación. Iba a ser a través de confiar, de descansar, de reposar, de estar quieto en el Señor. Había una anécdota que yo compartí hace mucho y que hablaba, yo la hago cortita y rápida, de un padre que naufragó en el mar juntamente con un montón de gente que pereció en las aguas, pero él quedó a la deriva en el agua con dos de sus hijos de 2 y 8 años, un hijo de 2 años y una hija de 8 años. Y como el padre no podía nadar con los dos a cuesta hasta la costa, que no estaba tan lejos, pero se alcanzaba a ver, pero no estaba tan cerca, así que él la agarró y le dijo a su hija que se quedara haciendo la plancha. Le dice, vos quédate como jugando, él le decía, quédate haciendo la plancha plácidamente, que yo voy a llevar a tu hermano hasta la costa y voy a volver por vos. Desesperadamente él nadó hasta la costa, casi hasta morir de cansancio, para salvar a su hijo de 2 años. Después de haber llegado y casi sin aliento, buscó ayuda, y una persona que estaba ahí con una lancha lo ayudó y salieron juntos hacia donde había dejado a su hija y no la veían por ningún lado, y buscando con la lancha por todos lados a ver si la encontraban. Y de repente
sin mucha esperanza de poder encontrarla viva porque había pasado bastante tiempo. De repente ven un cuerpo flotando y él se agarró la cabeza pensando que su hija flotaba ya sin vida. Al acercarse se dieron cuenta de que era ella y antes de llegar al lugar el padre se lanza desesperadamente al agua y empieza a nadar hacia donde estaba su hija. Y con desesperación la sacude para ver si estaba viva y la nena se asusta y le dice, papá. Y cuando él la abraza fuertemente y él le dice, estás viva, le dice. Y ella le dice, papá, yo hice lo que vos me dijiste, me quedé flotando esperando que volvieras, como si nada. Ella descansó haciendo la plancha hasta que el padre volviera. Y muchas veces, hermanos, nuestro mayor peligro somos nosotros mismos. Por eso dije de la autodestrucción o la autoaniquilación. El mayor peligro no es algo externo a nosotros, porque le dije, Satanás, el mundo, la carne, los pecados, fueron vencidos. ¿Y cuál es el problema entonces? ¿Cuál es el problema? El domingo dijimos que el problema de alguna manera era Dios, porque nosotros no le creíamos a Él. Pero ahora el problema somos nosotros. El problema o el peligro no es algo externo, sino lo que nosotros pensamos o creemos de Dios. Creemos que lo mejor sería hacer tal o cual cosa antes que buscar a Dios, orar. Una de las cosas que Dios le reclama ahí en Isaías, en el capítulo que leímos, es que no le consultaron a Él. Y muchas veces tomamos decisiones apresuradas porque hay que solucionar las cosas. ¿Y cómo lo hacemos? Enseguida montamos el caballo y salimos corriendo a buscar soluciones. A buscar ayuda a Egipto. ¿Y cómo resolvemos esta situación? El mundo, miren, escuchen esto, el mundo, el pecado, Satanás, la carne, los demonios, ¿saben cuándo nos ganan? ¿O cuándo ganan terreno con nosotros? Cuando nosotros no le creemos al Señor ni descansamos en la obra maravillosa de la salvación, lo que implica la salvación, que Dios nos regaló a través de Cristo. Esto es autodestrucción. Amén. Ahora, ¿qué significa esto de descansar o de reposar? Miren, seguramente ustedes tienen otras versiones. Vamos a leer ahí en Isaías el versículo que compartimos, 30:15, de otras versiones. Van a ver que algunos traducen una palabra muy diferente a lo que nosotros estamos leyendo en la Reina Valera. A ver, ¿quién tiene otra versión? ¿Tú tienes, Clara? Porque así dice el Señor Omnipotente, Santo de Israel: en el arrepentimiento y la calma está su salvación, en la serenidad y la confianza está su fuerza, pero ustedes no lo quieren reconocer. Wow. ¿Quién más tiene otra versión? ¿Alguien más levantó por ahí? ¿Vos? ¿Cómo dice? Esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel: ustedes se salvarán solos si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza, pero no quisieron saber nada de él. Wow. Otro por allá había levantado la mano por allá. Ah, la misma que yo. Bien, fíjense que ahí habla de regresar o de arrepentimiento. Justamente arrepentimiento es regresar, volverse sobre sus pasos. Y este versículo que leímos en la Reina Valera dice: en descanso y en reposo. Justamente lo que trae descanso y reposo a nuestra vida es volvernos al Señor. Porque cuando tratamos de buscar nuestras propias soluciones o buscar ayuda en otro lado que no sea el Señor, nos vamos de Él, ¿se entiende? Y vos decís, yo no cometí ningún pecado, ¿de qué me tengo que arrepentir? Si yo no negué a Dios, si yo no me enojé contra Dios, si yo no dije nada que tenga que ver con la carne, el mundo, Satanás, el pecado, no estoy en contra de Dios. Yo simplemente estoy buscando una solución. ¿Qué está mal?
Pero no te das cuenta que te está yendo, y te está yendo, y te está yendo, y te está yendo, y vas a terminar mal. Entonces Dios dice, volvé, regresá. ¿Se acuerdan Jesús que dijo con respecto a los trabajados y cargados? ¿Qué tenían que hacer los trabajados y cargados? Venid a mí. Estás trabajado, cargado, ansioso, estresado. ¿Qué tenés que hacer? Venid a mí, que yo los haré descansar. El descanso, hermano, no es pecado. Pero ¿de qué descanso está hablando acá? Porque, y yo lo veo esto en todos los ámbitos. Aún entre nosotros los pastores pensamos, nos tendríamos que tomar unas vacaciones, tenemos que descansar. No digo que está mal, está bien, de hecho lo hacemos. Pero ese es el descanso al que se refiere la palabra. Porque de repente vos te podés ir, no sé, a las mejores islas del Caribe. Y vos decís, ahí me olvido de todo. 2 días. 2 días. Después, cuando estés sin hacer nada, aparentemente descansando, tirado en una playa paradisíaca al sol, tu mente está trabajando. Y vos decís, y encima te sentís culpable, vos decís, yo estoy acá y tengo tantos problemas que resolver. Yo estoy seguro que algunos de ustedes estarán pensando, ni se me ocurriría eso. No, quédate tranquilo que no es algo consciente. Es algo que va más allá de tu decisión o de tu voluntad. Por ahí sacudís la cabeza y te tirás al agua y se te pasa. Pero después a la noche cuando te vas a acostar no podés dormir porque esos problemas que no resolviste te siguen molestando. Entonces la situación no es, el descanso este que habla, no es huir de los problemas. Acá no está hablando de huir de los problemas. No está diciendo que vos tenés que descansar esquivando el bulto del problema que tenés que resolver. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas para resolver? Cosas para resolver. Un montón de cosas tienen. ¿O no? ¿Cuántos de ustedes se estresan por eso? Se cansan. Porque dicen, ¿ya hasta cuándo? Ya está con esto. Y termino con esto y empiezo con otro. Y termino con... ¿Cuándo se va a terminar esto? Algún día se va a terminar, hermano. Viste, la palabra dice, esta leve tribulación momentánea. Es algo que va a terminar. ¿Saben cuándo termina la leve tribulación momentánea? Cuando termina la vida. Entonces, mientras vivas, mientras respires, mientras andes caminando, mientras estés haciendo cosas, vas a tener que enfrentar situaciones, problemas, dificultades, decisiones, desafíos que se te van a presentar, cosas en las cuales vos te vas a meter y otras en las que te van a meter la familia, la iglesia, los hermanos, etcétera. Y vos vas a decir, ¿quién me metió acá? ¿Y por qué estoy haciendo esto? ¿Y por qué estoy haciendo lo otro? ¿Para qué decidí esto? ¿Para qué decidí lo otro? No quiero saber nada más, no quiero, paren en el mundo que me quiero bajar, quiero huir. Quiero no tener plata e irme de vacaciones a algún lado. Es más, mira, te voy a dar la razón. Puede ser que mientras estés en las islas del Caribe, disfrutando del sol y la playa paradisíaca, y tomando ¿qué puede ser? Una caipirinha. En el Caribe no creo, en el Brasil sí, pero... Bueno, tomando una caipirinha, estás ahí y vas a decir, te olvidaste de todo, pero después tenés que volver. Y cuando volvés, lo primero que te llega cuando volvés de esas semejantes vacaciones es el resumen de cuenta de la tarjeta. Y ahí te olvidaste de las islas paradisíacas, del sabor de la caipirinha, o el daiquiri, o el ariquiri. Ahí sí te querés suicidar. La cuestión es que, ¿dónde podés huir? ¿A dónde huiré? ¿Viste? Es la pregunta. ¿A dónde me iré? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo enfrentar todo esto? Este descanso del que habla Dios no tiene absolutamente nada que ver con la ausencia de problemas,
con la ausencia de batallas, con la ausencia de conflictos. No tiene absolutamente nada que ver con el no tener nada que hacer y estar de un modo, ¿cómo podríamos decir? En stand-by, ¿viste? Te quedaste tildado. Algunos huyen así. Por ejemplo, los hombres tenemos esa particularidad, ¿viste? Que dijimos, tenemos la caja de la nada, ¿se acuerdan? Entonces vos te quedás en un estado vegetativo y que las hermanas no entienden, las mujeres no entienden cómo pueden hacer eso los hombres porque están pensando continuamente, bla, 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 esto y el otro. Entonces el hombre puede ausentarse por un tiempo mentalmente. El cerebro puede huir a la caja de la nada y queda ahí en un estado vegetativo, el tipo. Por eso, como dice Mark Unger, ¿viste? El video ese del cerebro del hombre y la mujer, él dice que los hombres pueden hacer cosas de zombie. Como estar 2 horas, ¿viste? Con el control remoto haciendo zapping. O pueden estar con una caña de pescar 2 horas así, o toda la tarde, sin que pase nada, pero están así. Son cosas de zombie, y las mujeres por ahí no entienden eso, ¿no? Cómo eso funciona. Pero la cuestión no es esa de que nos vayamos a la caja de la nada, o que nos vayamos un día de compras para despejarnos, o para desestresarnos. Todo eso puede llegar a ayudar, pero no es el llamado o la invitación del Señor a descansar. No se refiere a eso. ¿A qué se refiere? Lo dice ahí, lo leímos recién. Ir a Él. Vengan a mí, dijo Jesús. Ahí la palabra que leyeron recién ustedes hablaba sobre el arrepentimiento, hablaba sobre volver a Dios, volver al Señor, pero no habla de una inactividad. Aun cuando dice en reposo, en descanso, en quietud y en confianza, se refiere, todo eso es necesario para poder enfrentar lo que tenés que enfrentar. Miren, vamos a leer algunos pasajes. ¿Me ayudan? ¿Quién puede leer Éxodo 14:13? ¿Quién? Aldana. 13 al 15, Aldi. Éxodo 14, 13 al 15. Parece una ensalada. Segunda Crónicas 20, 17, Fernanda. Otro que puede leer Deuteronomio 20, del 1 al 4. Daniela. Salmo 46, 10. ¿Quién? Allá Martín. Vamos a ir leyendo y viendo esto es un tema que nosotros ya conocemos, pero yo quiero que en esta tarde, en esta noche, podamos aceptar esta invitación del Señor y no hacer como hizo el pueblo de Israel y no lo que hicisteis. Y no lo que hicisteis, y esto no es de palabra, que ¿querés? Sí. No es cuestión de decir sí. Si no es cuestión, bienvenidos hermanos. Bienvenidas. No es cuestión de decir que sí, sino es cuestión de ponerlo en práctica. Amén. Fíjense que dice ahí en Éxodo 14, 13 al 15. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Este descanso, reposo, no es la inactividad, sino hacer las cosas en la palabra del Señor. Amén. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucitó? Viene a la costa y estaban los discípulos, habían terminado de pescar, no habían pescado nada. Él le dice, vamos a pescar, vamos a echar la red a lo más profundo. Y ellos le dicen, Señor, hemos estado toda la noche pescando, más en tu palabra echarle la red. En tu palabra. Y acá, ¿se acuerdan lo que estaba pasando ahí, lo que leyó recién Aldana? ¿Qué era lo que estaba pasando? Díganme rápidamente. ¿Cuál era el contexto de este versículo? Estaban saliendo de Egipto, ¿y con qué se encuentran? Exactamente, con el mar. Y atrás, los egipcios. Entonces empezaron a desesperar. Un momento desesperante.
Nos van a matar, nos van a aniquilar, nos van a destruir. Y Moisés les dice, estén firmes, estén quietos y vean la salvación de Dios. Y acá está la contradicción. Estar quietos pero marchando. Y vos decís, ¿cómo estar quietos pero marchando? Porque fíjense lo que dice ahí. Moisés le dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová. La salvación. ¿De qué estamos hablando en este tiempo? De salvación, de ser salvos. Y la salvación no solamente es un evento futuro, es algo que va a pasar cuando Cristo vuelva. Ahí se va a completar la salvación. Pero el Señor nos está salvando continuamente. ¿Y de qué nos está salvando? De nosotros mismos. Que al encontrarnos en una situación de presión o una situación que no sabemos para dónde salir, elijamos la opción más fácil. ¿Por qué no nos entregamos otra vez y le servimos a los egipcios? Dijeron. ¿Por qué no volvemos a Egipto? ¿Por qué no nos rendimos? Y el Señor le dice, mira, ni siquiera hay que orar. Dice, ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche. Ahí Dios le dice, abrí el mar, le dice. Abrí el mar. Entonces obedecen, le creen al Señor. Ese es el descanso, ¿se entienden? Yo descanso en la palabra, o sea, me apoyo en la palabra. Tomo decisiones en la palabra, apoyado en la palabra, llevado en la palabra, que me manda a hacer. No soy yo mandándome para probar a ver qué pasa, tengo la seguridad. Estoy descansando, estoy apoyado en la palabra, en lo que Dios manda, en lo que Dios dice. Amén. Y en esa palabra es que me mando y el mar se abre. En muchas ocasiones, el que va a pelear nuestras batallas no somos nosotros, sino es el Señor. Déjalo a Él, míralo a Él. Este descansar es mirar al Señor obrar. Fíjense que le dice Moisés, y ved la salvación. ¿Vos viste cómo el Señor te salvó? No solamente en Cristo, ¿viste cómo el Señor te salvó muchas veces? Yo lo he visto. Muchas veces el Señor nos salvó en situaciones de peligro, en situaciones de decisiones equivocadas. Nos salvó y nos está salvando. No es solamente que Dios nos quiera hacer un favor. Dice, lo voy a salvar a este cabezón, mirá lo que está haciendo. Sino que Él tiene un propósito detrás de eso. No es un amuleto de la suerte el Señor. ¿Está bien? No es un amuleto de la suerte. Que yo digo, le clamo al Señor y el Señor me ayuda y me salva. Sino que Él tiene un propósito en todas las cosas que nosotros vivimos. ¿Cuál es? Mostrar su grandeza, su poder y su maravillosa salvación. Miren lo que dice 2 Crónicas 20:17. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni inquietéis. Salid mañana contra ellos y Jehová estará con vosotros. Ven otra vez la misma contradicción. Estad quietos y ved la salvación. Y después dice, mañana salgan contra ellos. ¿Qué hago? ¿Me quedo quieto o voy a la guerra? Ese estar quietos es no actuar en base a nuestras emociones o sentimientos o en base a lo que evaluamos nosotros según nuestro razonamiento, porque somos de razonar, hacer ecuaciones de 2 más 2, 4, no, esto no. Ese es el estar quietos. No hagas eso. No hagas eso. ¿Y qué hacemos entonces? Bueno, hacer todo lo contrario a lo que vos pensás quizás. Como por ejemplo ahí dice que después pusieron músicos a cantar. Dicen, muchachos, vengan, dejen la orquesta, agarren las armas, que estamos en guerra. No es un recital esto. No vamos a tocar. Siempre quieren tocar ustedes, muchachos. No. Estamos en guerra. Pero pusieron músicos a cantar. Decir, ¿cómo van a vencer? Ni mientras cantaban,
Dios hizo que se emboscaran entre ellos y se mataran. Y de alguna manera esto ellos ya los tenían incorporado porque fue un mandato de Dios a confiar. Es un mandamiento aplicado a todas las veces que nosotros enfrentamos situaciones, enfrentamos al enemigo, enfrentamos lo que sea. Miren, Deuteronomio del 1 al 4, ¿qué dice? Cuando salgas a luchar contra tus enemigos y te enfrentes con caballos y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el tuyo, no tengas miedo. El Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Cuando te prepares para una batalla, el sacerdote saldrá a hablarle a las tropas y le dirá: presten atención, hombres de Israel, no tengan miedo cuando salgan hoy a pelear contra sus enemigos. No se desanimen ni se asusten ni tiemblen frente a ellos, pues el Señor su Dios va con ustedes. Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. ¿Ven? Ya quedó establecido como una ley. Confiar en el Señor en cada batalla, en cada lucha, en cada prueba. Tranquilo. Porque confiamos, descansamos, reposamos en la palabra, en el Señor, en lo que Él quiere hacer en su propósito. Aquellos que somos ansiosos, impetuosos, impulsivos, esta palabra es como un mazazo en el dedo gordo del pie. Porque como que siempre tenemos la tendencia a resolver las cosas nosotros, a buscar soluciones, a encontrar la salida por algún lado. Pero hay momentos, hermanos, donde tenemos que parar y no hacer nada. No pensar en nada, en ninguna solución, ni siquiera lo pienses, porque ya te estás alejando de Dios. ¿Qué tenés que hacer? Volvé al Señor, arrepentite, vení al Señor. Trabajado, cargado, cansado, estresado, ansioso, impulsivo como sos, vení al Señor. No hagas nada, anda a orar, anda a buscar al Señor. Hebreos dice que tenemos que acercarnos al trono de la gracia para hallar socorro para ese momento. ¿Sí? También se han los mansos, ¿no? Y a veces pensamos que la mansedumbre es otra cosa que Jesucristo era manso, no era así tranquilito, todo le regalaba. No, claro. Realmente manso era eso, ¿no? La mansedumbre era confiar y estar esperando en eso, no hacer cosas. Claro. Bueno, justamente eso que vos decís, te da el control de la situación. Porque si vos reaccionás impulsivamente ante una situación, perdés el control. Y después te tenés que arrepentir. ¿O no? ¿Te pasó alguna vez eso, no? Decís, ¿para qué hablé? ¿Para qué dije? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? Cuando vos confías en el Señor, no reaccionás, sino que actuás con mansedumbre, con paz, con seguridad y confianza, porque vos lo estás haciendo descansando y reposado en el Señor. ¿Se entiende? ¿Se entendió, hermanos, más o menos lo que queríamos ver y lo que quería transmitir? ¿Se entendió? No es cuestión de no hacer nada. Porque por ahí yo voy a tu casa y a las 12 del mediodía, a la 1 de la tarde, y vos estás tirado en la cama y... ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? No estoy reposando en el Señor. No es cuestión de vagancia esto. Se dan cuenta que hubo actividad continua, hubo luchas, batallas, guerras, pero siempre en todo esto que nosotros leímos, y ustedes van a ver en toda la palabra, siempre lo mismo. Es el Señor adelante, es el Señor obrando, es el Señor peleando, es el Señor venciendo, es el Señor que va abriendo camino, que va abriendo puertas, rompiendo cerrojos, rompiendo cadenas. Él es el que abre el camino. Él dijo, yo soy el camino. Cuando nosotros andamos por ese camino que Él va haciendo, somos más que vencedores. Y en ese camino es donde nosotros encontramos el reposo, el descanso, la seguridad, la confianza. Hay luchas, pruebas, batallas, pero en el Señor confiamos. Amén. En su salvación confiamos. Yo recuerdo ahí en Hechos cuando
los discípulos se les había prohibido predicar y los habían amenazado que los iban a matar si seguían predicando el nombre. Y ellos oraron. ¿Y qué oraron? ¿Se acuerdan que oraron? Que Dios les dé valor. Exactamente. Que Dios les dé valor para predicar. Que en la Reina Valera 60, como dice, de nuevo, ¿sí? Para predicar, valentía, fortaleza, porque entendían que lo que estaban haciendo era obra de Dios. Hermano, yo te pregunto, ¿todo lo que vos haces en tu vida es una obra de Dios? ¿Es obra de Dios? ¿Es en el marco de su salvación? ¿Es porque Él tiene un propósito en lo que estás haciendo? Y esta noche es un momento para, de alguna manera, decidirlo. Pero el Salmo 46:10 dice, estad quietos. ¿Quién lo tenía? Martín. Alto, reconozcan que yo soy Dios, las naciones me exaltan, la tierra me enaltece. Amén. Mirá qué bueno eso. Alto, dice, ¿no? Stop. Estad quietos. De alguna manera es un imperativo, ¿no? Estad quietos y ved. Y conoced que yo soy Dios, dice, ¿no? Y ahí es donde el Señor es exaltado. Cuando vos lo ves al Señor, no sos vos, viste, que terminaste muerto después de una batalla, de una lucha, terminaste tirado en el piso, decís, y bueno, ¿qué querés? Hay unas batallas, estoy en la lucha. Si está en la lucha, está equivocado, en el camino equivocado, porque el que está luchando por mí es el Señor. Yo lo sigo a Él. Estoy en lucha, estoy en batalla, sí, se entiende, ¿no? Pero yo lo estoy mirando a Él obrando. Estoy leyendo un libro, ¿viste? Que el tipo habla de dar un ejemplo. Se dice que la eternidad es como si fuera un ejemplo básico. ¿No? Dice que la eternidad es como si fuera del año 1 al 400. Y que nosotros, como personas humanos, tenemos la visión y la única posibilidad de ver entre el año 250 y 300. Que todo lo que pasó antes, Dios tiene la visión de toda la eternidad. Y nosotros no. Entonces él habla que lo único que nos queda a nosotros es confiar en Dios, porque él dice que lo que hace el cristianismo es teologizar, ¿eh? Sí, teologizar. Del año 1 al 249 y del año 301 al 400, o sea, de lo que va a pasar en lo que no conoce. Y como que a veces basamos nuestra vida y nuestras decisiones en lo que nosotros pensamos que debería ser, o cómo debería ser, o lo que fue, cuando en realidad no tenemos ninguna certeza más que Dios mismo. Entonces lo que dice el tipo es que como nosotros no conocemos la eternidad, necesariamente tenemos que confiar en este Dios que sí tiene el panorama de la eternidad completa. Amén. Bueno, qué bueno. Claro, eso no lo había visto así, pero es verdad. Él está viendo no solo lo que pasó y lo que está pasando, sino lo que va a pasar. Y ahí es de donde surge también el propósito, ¿no? Que no entendemos. Vamos a orar, hermanos. Hay una canción que habla sobre esto, ¿no? En reposo, algo así dice. ¿Sí? Solo Cristo. ¿Se la saben? ¿Te la sabes, Eli? ¿Cómo no? Sí. No me vas a decir tocar, ¿no? Acostúmbrense, chicos. Descansen en el Señor. Vamos a orar al Señor, ¿sí? Ponete de pie. Saben que cuando leí esta palabra, y esto es verdad, cuando leí esta palabra me trajo una paz. Cuando estaba preparando este mensaje, Laura testigo, ¿no? Justamente veníamos hablando con Laura de un montón de cosas que tenemos que resolver, situaciones, no problemas en sí, sino cosas que vienen para adelante, desafíos, la iglesia, la familia, la economía, los estudios, ¿viste? Y es como que cuando te pones a pensar en todas esas cosas, un poco te cargas, ¿viste? Y te pones ansioso. Y vos decís, uy, hay que tenemos que sentarnos y hacer esto, hacer lo otro. Y después cuando ya la había leído esta palabra para el colmo, ¿viste? Pero hoy me senté, ¿viste? A orar y a preparar el mensaje. Y ahí el Señor empezó a hablar. ¿Viste? Dice, ¿qué estás haciendo? ¿Quién te crees que sos? ¿Para dónde vas?
Yo creo que ahí el Señor estaba hablando en mi lenguaje y me dijo, te calmás. Te calmás. Y ahí vino una paz profunda. Yo espero que en esta tarde vos encuentres lo mismo. Al encontrarte con el Señor, encuentres paz. Cerrá tus ojos ahí donde estás y pensá un poco en todas las cosas que estás enfrentando, todas las situaciones que estás tratando de resolver. Y escuchá la palabra, el Señor te dice. Es palabra profética y es palabra rema y es palabra para hoy. El Señor te dice, en descanso y en reposo vas a ser salvo. Yo te voy a salvar, pero quédate quieto, esperá. Como dice la versión que leyó Martín, alto, pará de correr, pará de estar pensando, de estar tomando decisiones, de ir de acá para allá y no encontrar respuesta. Búscalo al Señor ahora, ¿sí? Búscalo al Señor. El Señor dijo, el Señor Jesús dijo, venid a mí, todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. En quietud, en confianza, es la fortaleza. Te fortaleces en el Señor cuando parás en Él. Cuando te quedás quieto y lo ves a Él obrar. Que sea el Señor. Si el Señor no lo hace, no te metas a hacerlo vos. No trates de forzar nada, ninguna situación, ningún resultado, ninguna respuesta. Es el Señor que lo tiene que hacer. Descansá de todas tus obras ahora en el Señor. Déjalo en Él. En el nombre de Jesús.